fear I've had so long. When somebody listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of Peter, hoping for the arms of Mater. Get to me the sooner of later. Holding back the years, chance for me to escape from all I've known. Holding back the tears, 'cause nothing here has grown. I've wasted all my tears, wasted all those years, and nothing had the chance to be good, and nothing ever could. Yeah, I'll keep holding on. I'll keep holding on. I'll keep holding on. I'll keep holding on. So tight.
chance to be good, 'cause nothing ever could. Oh yeah, oh yeah. I'll keep holding on. I'll keep holding on. I'll keep holding on. I'll keep holding on. Holding, holding, holding on.
breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I could only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you So true, funny it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heel, won't do to tell. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write and explain? Oh, I want the truth to be said. I know this match is true. I know this match is true. With the thrill of my hand and the peel of my tongue, deaths of the nerves that have just begun. Listen to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound. Always slipping from my hands. Set a time of its own. Take your scissored arms and write a next line. Oh, I want the truth to be known.
just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you write me you're coming around. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? Hey, don't it feel good? Hola, ¿te escucha? Ahí, Used to perfecto. think maybe Sí, sí, you sí, love sí. me. ¿Cómo Now I estás, know that Esteban? it's true. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Lucia? ¿Me escuchas bien? Sí, excelente, excelente, excelente. Y como te digo, el encuadre también, perfecto, que me dijiste que ibas a probar otro de tu casa, así que este también está muy bien. Es que justo me agarrás, en este momento estoy en Córdoba, tuve que viajar por trabajo, estoy en un hotel. Ah, ok. Bueno, lo bueno siempre del hotel que es algo neutro y nunca va a fallar. Exacto. Así que perfecto, entonces. Y a veces puede estar hasta más ordenado que la casa propia, así que mucho mejor. Claro, sí, totalmente, totalmente. No quería, o sea, vine esta mañana, terminé ya las cosas del trabajo a primera hora de la tarde, pero no quise tentar de volver porque dije, se atrasa el avión, voy a estar cortando clavos, entonces me quedo esta noche acá para estar seguro de que iba a tener bien la conferencia y me vuelvo mañana. Perfecto, entonces. Así que bueno, entonces nos vemos en un ratito nomás. Así que Dale. bueno, muchísimas gracias. Perfecto, No, gracias. el sonido, todos. Así que Perfecto, excelente, gracias. Gracias, Pau. Not back for a day. No, no, no. I said, baby, I just want you back, and I want you to stay. Yeah. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and doesn't it feel good? Doesn't it feel good? Yeah. Oh, don't it feel good? I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? I feel the love, feel the love, feel the love that's really real. I feel the love, I feel the love that's really real. And I'll say it again, oh yeah. I say it again, yeah, yeah. I'm walking on sunshine, baby, yeah. I have climbed highest mountain. I have run through the fields, only to be with you. Only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for.
still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing fingertips that burn like fire. This burning desire, I have spoken tongue of angels, I have held hand of the devil. It was warm in the night, I was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I believe kingdom come, the Nordic colors bleed into one, bleed into one. Well, yes, I'm still running. You broke the bonds, loose the chains, curve at the cross of my shame, of my shame. You know I believed it, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.
It's been coming for some time. When it's over, so they say, either rain or sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and the days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro acá por la Sala Cortázar. Y antes de, bueno, de ya ponerme a charlar con Esteban, que es el gran protagonista de hoy, primero quiero agradecer a Paula, que hoy por hoy está detrás ahí con los botones, manejando todo para que salga perfecto el sonido y las imágenes, porque Esteban, tengo una sorpresa para vos. Bueno, no tanto porque es un video que vos ya conocés, pero es para repasar un poco la cuestión de tu historia narrativa con todos los libros que tenés publicados. Solo voy a adelantar eso y sé que ella va a estar ahí detrás. Entonces, antes de ya ponernos de lleno a esta charla, Paula nos va a adelantar los avisos parroquiales que tenemos en agenda dentro de la Fundación La Balandra, y después ya retomamos y contamos un poco la dinámica de este encuentro, Esteban. Así que bueno, le damos la palabra a Paula. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, desde ya muchas gracias, Lucía, Esteban, por estar del otro lado. Y bueno, bienvenidos a todos a participar en este evento que es muy, muy, muy importante para todos. Así que, en primer lugar, voy a comentarles que mañana vamos a comenzar un taller de lectura que se llama El concepto de familia, la cuentística de Samantha Schweblin. Siempre tengo un problema, no sé si a ustedes les pasa, de la pronunciación. Nos imaginan una pronunciación y a mí me pasa que yo me lo imagino así, pero capaz a ustedes les sale mejor. Así que mañana vamos a arrancar un taller de lectura de esta autora del concepto de familia. Va a ser los martes 20 y 27 y el martes 4 de octubre a las 19 horas a cargo de Hernán Carbonell, ¿sí? Luego también este próximo sábado, ni más ni menos, tenemos lo que es el 7º encuentro del ciclo de debates, el oficio de escribir, que vamos a tratar cómo se articula el mundo literario con el audiovisual, que vamos a estar acompañados por Marcela Citerio y Guillermo Martínez, y moderará el encuentro Gastón Fiorda. Y la frutilleta del postre, creo que para todos es lo más esperado en el año, para todos los que nos acompañan en el mundo de la Fundación La Balandra. El próximo lunes 26 vamos a estar teniendo la ceremonia de premiación del tercer concurso de narrativa a las 19 horas por Zoom. Vamos a estar dando todos los nombres de los ganadores. También van a participar los jurados, que son Ángela Pradelli, Claudia Bobaf y Mariano Quiroz. Así que, por supuesto, los esperamos. Son actividades gratuitas, algunas son aranceladas. Cualquier cosita pueden chusmear en la página de la Fundación La Balandra, que es www.fundacionlabalandra.org.ar. Cualquier cosita nos consulta. Yo voy a estar colocando todos estos eventos en el chat. Cualquier cosita me consultan. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Pau, ya están todos avisados. Voy a sumar a que esté destacado conmigo Esteban, así ya empezamos formalmente la charla de hoy. Simplemente les recordamos de mantener los micrófonos apagados, más que nada por un orden, para no superponer sonidos,
pero pueden ya empezar a interactuar con nosotros vía chat, digamos, para eso está, y al final de la charla la idea también, si alguien se anima a tomar la palabra, también adelante, porque la idea, ¿no, Esteban? Es más que nada charlar un poco de lo que nos apasiona, primero la literatura, que es lo que nos reúne, y después muy fuertemente el género de ciencia ficción, que parece que muchas veces ha sido dejado de lado, pero siempre vuelve, ¿no? Parece que siempre hay algo que nos tiene que decir la ciencia ficción, y siempre tiene algo que dialogar, y hoy por hoy, tu prefacio ya adelantás muchas cosas que nos puede decir la ciencia ficción con la actualidad, ¿no? Y qué entendemos con el futuro. Porque vamos a hablar justamente de uno de tus últimos libros, has publicado varios, este es uno de ellos, no sé si se ve bien, El futuro de la humanidad, por Tinta Libre, que es una editorial cordobesa, ¿no? ¿Es así? Exacto, exacto, es de Córdoba. Exacto. Exacto. No, porque también hay que resaltar eso, ya vamos a un poco ampliar después, pero digo, Córdoba en el último tiempo nos ha dado muy buenos autores, inclusive, bueno, uno de los últimos que yo recuerdo es a Luciano Lamberti, el más dentro del género terror, pero digo, está dando ahí, bueno, también Camila Sosa Villada, por ejemplo, también autora reconocida, bestseller con Las Malas, por ejemplo, y también tiene muchas editoriales, ¿eh? Es digamos, dentro de lo que es las provincias, es un foco interesante para analizar también, Esteban. Después te voy a preguntar también cómo llegaste a esta ¿Cómo no? editorial, ¿no? ¿Cómo no? Sí, pero bueno, primero quiero también presentarte a vos. Naciste en el 59 en Buenos Aires. Tenés una parte más ejecutiva, ¿no? De negocios, una experiencia más con ingeniería electrónica, ¿no? De ingeniero electrónico, puede ser, con un posgrado en alimentación y agroindustria. Después me enteré también que tuviste la experiencia de vivir en el exterior un tiempo, que me Sí. parece que también eso ha influido en tu escritura, tal vez no directamente en este libro, pero sí en otros. Sí. Y después, bueno, retornaste acá al país, actualmente vivís en Argentina. Y siempre tus intereses giraron en torno a la física, ¿no? A la cuestión también espacial, antropológica también vemos, arqueológica, que eso sí lo veo más reflejado en esta novela que vamos a hablar, acá con unas civilizaciones, su descripción, inclusive podríamos hablar de una nueva civilización de androides, ¿no? Hay una sociedad ahí, y cómo crearla, ¿no? Que me parece que habrá sido una de las partes más desafiantes del libro, por lo menos desde mi punto de vista, ya me lo adelantarás después, y obviamente tu pasión de la ciencia ficción, porque todos tus libros están atravesados por ese género, y la aventura yo agregaría también, y una cuestión ensayista y ética también, pero bueno, porque también para que el público, si todavía no conoce el libro, bueno, es una de tus novelas, la tercera. Hay otras que ya has publicado y has traducido, como Marte, La Madre Patria, Travesía al Pasado, ¿no? Es así, ¿no? Son previas Sí, esas. son previas. Okay. Son previas, con la misma editorial que hemos nombrado. Pero digo, esta me parece que es la de más larga, ¿no? En cantidad de páginas, y me imagino que también la que más tiempo te ha llevado a escribir. Y ya para redondear, y ya redondeando para hacerte la primera pregunta, también esta novela nos muestra un futuro, muy futuro, son como 200 años en adelante, todo disparado, tal vez en una distopía podemos decir, pero yo también le encuentro una utopía, frente a un virus que hace desaparecer el 95% de la población, nos queda un 5% que puede sobrevivir a este virus, pero están todos separados y muy alejados ya a nivel técnico, ¿no? Están realmente cada uno desde una cuestión más primitiva, podemos clasificarla, digamos, una vuelta a la naturaleza en cierta manera, un retorno a ella, y una atención si volver a un avance tecnológico, ¿no? De los pasos que nos hacen avanzar, o si las poblaciones recuperan esos avances, van a volver a chocar con la misma piedra, ¿no? También la atención es si se repiten los errores o se puede salir de ellos. También después en la misma trama tenemos unos androides, que podemos hasta llamarlos familia, también comunidad, y después tenemos otra trama ahí adentro de la novela, que ya es como la antítesis de todo esto, tanto ubicado geográficamente, porque tenemos todos estos personajes en el sur, específicamente también en Córdoba,
y otro personaje en el borde entre Nepal y China, ¿no? Que sería como tal vez el causante de esta epidemia. Lo primero que me surge, bueno, me surgen muchas preguntas, pero la primera fue si, me parece que es la más obvia, empiezo por lo más obvio para ir entrando a algo más profundo, si realmente con la pandemia que hemos vivido hace tan poco, y en verdad seguimos estando en pandemia, lo que pasa es que ya con las vacunas no se siente, pero todavía está el COVID con nosotros, si fue la primera cuestión que te inspiró a hacer esta novela, o ya igual la idea de un virus que nos puede hacer desaparecer y plantearnos cómo estamos al frente de todo lo que nos rodea, ¿ya existía en vos o fue el detonante, definitivamente la pandemia y el COVID-19? No, la pandemia y el COVID fue un poco el detonante para escribir, pero no exactamente de esta novela. Es decir, en esta novela yo, digamos, coincido con lo que vos mencionaste, es la novela tal vez más elaborada que tengo hasta la fecha, la que me tomó un poco más de elaboración. En general, todas las novelas me llevan preparación, investigo, me da cierta... le pongo mucho empeño en ser bastante preciso en lo que escribo en términos geográficos, en términos... con las licencias que te da la ciencia ficción, pero en términos físicos, en términos químicos, me gusta ser bastante preciso. Pero en esta novela, tal vez, a diferencia de las dos anteriores, quise poner entre líneas un par de metamensajes, es decir, una segunda lectura un poco subliminal como material reflexivo para el lector, que más allá que el propósito primordial de la novela es hacerte a pasar bien unas horas o un fin de semana, por ejemplo, tiene una extensión, digamos, considerable como para un fin de semana, pero quería dejar algunos mensajes ahí. El primero, sí, está emparentado con el virus, pero el primero es que como civilización hemos avanzado bastante, tenemos un nivel de desarrollo y de evolución que va creciendo, es una evolución, yo te diría, exponencial. Así todos seguimos siendo vulnerables. Hemos dominado el planeta, lo estamos depredando, pero básicamente seguimos siendo vulnerables y sobre todo vulnerables tal vez escuché una voz, ¿puede ser? Por favor, siempre tengan los micrófonos apagados, sí, porque sentí que escuché otra voz. Ah, discúlpame, Perfecto. Esteban. No, ese no. Ya dejó de... No, hay alguien que tal vez no te cree que el futuro, cómo estamos como futuro de la humanidad. No, pero bueno, no, ahora retomamos esto que estabas diciendo, sí, que hay otros mensajes, por eso te digo, es un libro que se pone en una postura ética, digamos, hay algo ensayístico acá. Totalmente. ¿En dónde crees que lo pusiste más puesto esto? ¿En qué trama de las tres o en las tres sentís que pusiste la misma energía para transmitir este mensaje? Bueno, después vamos a indagar un poco más en cuál es. Digamos, más allá del mensaje ese y del mensaje que como vamos, no vamos bien, es decir, que también, digamos, estamos depredando el hábitat y estamos hipotecando ciertas cosas, nosotros al fin y al cabo somos inquilinos, deberíamos, como buenos inquilinos, dejar esto por lo menos igual o tal vez mejor de lo que nos recibimos, y no lo hemos hecho, sobre todo en las últimas generaciones. Pero me parece que el metamensaje que dejé, que me llevó más tiempo elaboración, fue la irrupción de una forma de vida inteligente no basada en carbono, es decir, a través de los androides en este caso, pero en líneas generales de inteligencia artificial. Y la pongo a jugar no en un papel actual, en donde están los programadores y está esto en pleno auge, y no sabemos dónde va a disparar, sino que la pongo a jugar en un futuro lejano en el cual ya la civilización volvió a un estado premoderno. Entonces, la verdad es que no tiene manera de convivir con eso, y son precisamente este tipo de seres inorgánicos, pero al fin y al cabo inteligentes, los que tienen que tomar las riendas en el asunto y ver de qué manera pueden cumplir con su propósito principal, que su propósito principal era ayudar también a la civilización en su momento, ¿no? Entonces, eso me costó un poco más de elaboración, pero fue un desafío fantástico. Claro, no, te iba a preguntar, claro, porque sí, como dijimos, la novela queda situada, para que se den una idea, en el 2300, o sea, realmente es todo posible, ¿no? Porque quién sabe... O sea, ya sabemos que estamos en una crisis claramente ambiental y qué vamos a hacer con eso,
pero está bien, vos abrís un juego ahí al 2300 que no sabemos cómo vamos a estar. Entonces vos ahí justamente lo que planteás es una vuelta justamente de un crecimiento de los animales salvajes, ¿no? La naturaleza pudo volver a limpiarse, digamos, frente a lo que es la invasión que hace el humano, ¿no? Frente a la polución. Pero lo interesante, justamente estabas destacando, son estos personajes androides, y que sí, que va muy a la actualidad. Es más, ayer justamente yo vi una noticia, por ejemplo, en Italia están abriendo una cadena que la pizza, el pizzero es todo un robot, hace todo, con 8 brazos te va cortando la pizza, y con la otra la meten en el horno, la otra condimenta el tuco, y así, y vos vas y ni siquiera tenés que interactuar con un ser humano, porque ya lo compraste la pizza por una app, y a lo sumo si llegaste al local, te tocaste una pantalla táctil y te llevaste la pizza, que te la entrega como una maquinita, te la expulsa. O sea, pero digo, siempre ¿qué pasa con eso? Con esa sensación, o ahora con Dalí, que habrás visto que es este programa de dibujo, ¿no? Que uno tipea una frase y te hace el dibujo, ¿no? Y el temor del diseñador o el artista plástico de perder su posible fuente de ingreso, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿no? Digo, es como que Occidente, la primera reacción que tiene sobre estas noticias, sobre esta cuestión, es pánico, ¿no? Es como que hay una fobia hacia la cuestión robótica. Y te iba a preguntar que vos te pusiste como en la vereda contraria y no hiciste androides que uno en verdad o sea, no los hiciste para que le tengamos miedo. ¿Cómo fue esa construcción ponerte desde la otra vereda? Vos como autor y narrador, no hay esta conducta que se tiende a tener fobia o miedo hacia la máquina. ¿Puede ser? Exacto. Bueno, hay que entender un poco que el concepto de robótica y el concepto de androides, yo lo tomé mucho de Isaac Asimov, que básicamente es, por así decirlo, dentro de la literatura de la ciencia ficción, el padre de la robótica. Están las 3 leyes de la robótica, que no son leyes, que son leyes de Asimov, o sea, son construcciones de Asimov, no son leyes físicas palpables. Son leyes que esta persona instauró como un estado virtuoso de ese ser inorgánico, en este caso el androide. Yo lo tomo de eso, y lo tomo básicamente porque estos personajes que yo les doy vida, por así decirlo, en ese momento, son personajes que estaban preparados para lidiar con problemas humanos y tienen un módulo de empatía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasaría ahora y lo que pasaría en ese hipotético momento? Es que uno puede ahora, más o menos, tener ese miedo que decís vos, ese temor, y tener también la posibilidad de pensar, bueno, si hace esto, puede hacer lo otro. Es decir, uno le pide más cosas. Pero en ese momento los humanos que habían regresado al estado premoderno no tenían idea de lo que realmente era ese concepto, ¿no es cierto? Ahí hay una subtrama en donde ellos encuentran uno, incluso desactivado, e inmediatamente le ponen en cabeza de él que había sido el causante del hecatombe. O sea, y estos androides tienen que reconvertir un poco ese tema, ¿no? No quiero dar más spoilers, pero básicamente sí, lo doy con el sentido, por así decirlo, positivo. Pero ¿para qué? También para entender de que puede haber una interacción, porque al fin y al cabo vamos a tener que coexistir. Esto no lo digo yo, es algo que va a suceder. Y como ese artista plástico que vos decís, o ese diseñador que tiene temor, bueno, es el mismo temor que, bueno, es comparable, no es el mismo, pero es el mismo temor que tiene el taxista cuando vino Uber, o el mismo temor que tuvo Blockbuster cuando vino Netflix. Es decir, hay una evolución en la cual uno tiene que adaptarse y conseguir algunas cosas, o darle vuelta a lo que está haciendo para seguir teniendo valor. Pero, claro. Pero lo que es interesante en tu novela, y tal vez lo que se plantea ahora como inteligencia artificial, tal vez, porque antes sí, también igual cuando sí, tal cual, ¿cuántas veces se ha dicho la muerte de algo y después termina coexistiendo? Nada mata nada, sino que se reinventa muchas veces, ¿no? También digo, a nivel tecnológico también se ha dicho, la tele iba a matar a la radio y no ha sido así, internet iba a matar a la tele y a su vez así, o inclusive la revolución industrial, cuando también mucha gente, han hecho quemas en las fábricas y después sigue existiendo la máquina, ¿no? Digamos, siempre hay como frente a una acción, una reacción, ¿no? Y después, bueno, hay como una cuestión como de calma y después de reinvención. Pero digo, lo interesante que ahí vos planteas también,
ahora sería como lo nuevo, es que tal vez estas inteligencias van a pensar por ellas solas. Y vos tomás algo extra, que es sentimientos, ¿no? Que es algo que todavía no se habla, y sí está muy claro, especialmente, bueno, es un clan que se va ampliando los androides, pero podemos hablar de 3 principales, que era Rouko, Roura y Han, que podemos hablar hasta de una unidad primaria, ¿no? De un padre, madre e hijo, ¿no? Digamos, esta Roura es la femenina, digamos, y es la más empática enseguida, inclusive cuando hay un cruce con uno de los de la comunidad, una chica, le va a salvar la vida, ¿no? Y la va a socorrer en un momento, bueno, puntual. Pero digo, entre ellos también, ella es como la más protectora, ¿no? Y eso también, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo fueron los roles, los nombres y demás? Porque también está obvio que no les pusiste solo Z27, que nos alejaría un montón, ¿no? Sería algo totalmente serializado y es muy difícil empatizar con algo serializado. En cambio acá, androides ya no están así, están individualizados. Todos los nombres de los androides tienen de alguna manera algún correlato. Vos fijate que, bueno, los 2 principales, uno se llama Roura y el otro se llama Rouko, pero empiezan con ROU, R-O-U, que es Robot de Ordenamiento Urbano. En realidad, ese tipo de androides estaba especializado en darle apoyo a las fuerzas públicas en grandes conglomerados urbanos. Para el momento en el cual pasó la hecatombe, se supone que ya había casi más de 100, digamos, más de 70 ciudades con 100 millones de habitantes. Sí. Entonces, era todo un caos, y muchas veces las fuerzas del orden y los sistemas públicos estaban desbordados, y estos androides estaban preparados para interactuar, por supuesto, cero violencia, pero para interactuar con un conjunto de herramientas en todo ese tema. Entonces, simplemente eran las 3 primeras letras de robot de ordenamiento urbano, y bueno, y alguna desinencia poco femenina y masculina. Y Han, en realidad, es el apócope de handyman, que quiere decir un tipo, él era el ingeniero, el tipo que, muy práctico para todo, sí. Y bueno, es el apócope, ¿no? Claro, y te iba a preguntar también, que me empieza a gustar el cruce, también de esto de la convivencia, digo, eso me pareció muy hábil de tu mano, de que, bueno, para resumir para el público, que esta comunidad ancestral, bueno, tiene prácticas casi atenienses, digamos, yo le vi la comparación, porque hay muchas audiencias públicas, mucho debate, ¿no? De vuelta a ir a la plaza a dialogar. Ese me pareció uno de tus tributos, ¿no? Volver como una cuestión democrática y quién toma la palabra, que se pone en juego ahí. Pero está muy claro una generación más antigua, con nombres más claros que uno puede identificar, Lisa, Gabriel, Eugenio, ¿no? Sí. Pero los chicos, una generación más joven, ponerle esta chica que va a estar en peligro, se llama Teca. Entonces también siento que ahí pudo haber algo más andrógeno y que se puede combinar más con el androide también. ¿Lo pensaste así? ¿O yo hice una lectura muy... pero digo, me pareció muy inteligente, ¿no? Porque en un momento van a convivir y me pareció más inteligente que los nombres empiecen a confundir, porque Teca, tal vez yo no la puedo definir tan fácilmente un sexo, ¿no? No se lo puedo poner tan fácil. En cambio, un Gabriel, sí. Sí. Bueno, mirá, te lo voy a contestar de esta manera. Lo que vos estás haciendo es algo de lo que yo esperaba y estoy muy feliz. Es decir, en líneas generales, cuando uno escribe una obra de ficción, la trama, a mi criterio, o sea, mi opinión, se la tenés que dar al lector en el punto medio. Es decir, cuando vas a pedir un bife, lo pedís a punto. No se lo tenés que dar muy crudo o muy cocinado, como si fuera un manual, porque vos tenés que esperar que el lector se intrometa en la trama y le ponga sus cosas, le dé su interpretación. Es lo que estás haciendo vos, básicamente. De manera concreta, vos lo que decís de las prácticas atenienses, en realidad, esa comunidad, que ya eran como 5 generaciones desde que había pasado la hecatombe, seguía haciendo siempre lo mismo y se atenía a esas costumbres. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia con el Estado premoderno, con esa sociedad que podría haber sido en el 1700, 1800, que esta gente, a veces cuando se aventuraba por fuera de los límites seguros de su comunidad, encontraba ruinas y encontraba artefactos del siglo XXII. Entonces, claro, eso les producía ciertas cosas internas, pero siempre trataban de guardarlo, porque lo que no querían era volver al pasado. Sin embargo, ya en esta generación de Teca, de Iker, de los otros chicos,
Y de Rolly, el y de hermano mayor Rolly. también, que es el que va a abrir un poco la aventura, ¿no? Porque digamos Exacto, que lleva al Museo del Hombre para encontrar otras herramientas y demás. exacto. Eso es lo que hace, en este caso, que haya un rompimiento de las costumbres y decir una rebeldía de los chicos, es decir, basta de vivir acá. Sí, Claro. lo que puse en la comunidad es, por ejemplo, que había trueque, que no existía el concepto de... Al final existe el concepto de mérito, es decir, hay una serie de cosas que me parecían éticamente muy, muy piolas como para normas de convivencia, porque en Claro. realidad el Estado era tal, y eso lo comparamos con algún otro conglomerado que ellos van descubriendo, y sobre todo con el gran conglomerado de Córdoba. Esta parte transcurre en Río Tercero, pero Sí. estaba el conglomerado de Córdoba, que era un caos, ¿no? Claro, y te iba a preguntar, ¿por qué elegiste Córdoba, no? También, porque nos sacás también de un lugar cómodo, porque uno viviendo acá en Capital Federal, Buenos Aires, también está muy habituado que todas las aventuras pasen acá, ¿no? Digamos, y no, a veces no las sitúa en otro lugar geográfico. ¿Cómo llegaste ahí? Mira, porque una de las cosas que me fascina escribir, tengo algunas cosas que me fascinan, por eso me dediqué acá. Una de las cosas es que puedo revisitar lugares en donde fui o donde tengo recuerdos muy, muy, muy lindos y los sigo teniendo. Justamente yo vivo en Buenos Aires, en Torcuato. Justamente ahora, en este momento, te estoy hablando desde Córdoba, porque vine acá por trabajo. Pero digamos, hay lugares de Argentina, sobre todo, y del mundo que he tenido la posibilidad de conocer, que hago desarrollar las tramas ahí. A mí Córdoba me pareció muy, muy apropiado. Primero por la trama, segundo por la geografía y tercero porque también tiene un papel ahí la central nuclear de Embalse, tiene un papel el Gran Córdoba. Me pareció un escenario geográfico muy, muy adecuado para hacerlo, para desarrollar ahí. Aparte es un Sí. poco de nuestro país, ¿no? Sí, sí, eso me sorprendió, pero para bien, digamos. Dije, es verdad, uno puede situar la acción donde quiera, ¿no? Eso es lo bueno también de escribir, ¿no? Distinto a una producción audiovisual que tal vez los costos te juegan en contra, que ahí tenés que, bueno, ahí no tenés límite y me encantó que hayas elegido tal vez una provincia que habitualmente uno no, por lo menos en la narrativa contemporánea, yo no la recuerdo. Vuelvo a decir, a pesar de que hay muchos autores ahora de mucho renombre que salen de Córdoba, a veces no lo sitúas exactamente en esa geografía, ¿no? Ahí me explico. En cambio, acá sí tiene mucho protagonismo la zona, digamos, se nota. Digamos, está mucho descrito, dónde se mueven ellos, dónde van Sí, investigando. También los drones que mandan estos androides, sí, digamos, investigan y demás. Y te iba a decir, pero por el lado contrario, podemos ponerlo entrecomillado, el villano, digamos, el gran responsable de esta gran enfermedad que ha diezmado, me lleva así a algo más clásico y me lleva más porque si vamos al tema, la ciencia ficción, su gran protagonismo, su gran auge en su momento fue en los 50 con la Guerra Fría, ¿no? Ha sido realmente como una gran analogía para explicarnos los grandes poderes, ¿no? En la geografía, digamos, se ha marcado así el mapa mundi, ¿no? Comunismo por un lado, capitalismo por otro, siendo muy llano, ¿no? Y vos justamente lo sentí como, te fuiste a China, ¿no? Que realmente es como que era en ese momento, en los 50, era Estados Unidos, Rusia o China, ¿no? Entonces digo, si hubo ahí una influencia en esa cuestión, cuando fue el auge de los 50, justamente de la ciencia ficción, y cuando el mundo estaba, bueno, sí, dividido, pero bueno, en ese momento era más clara esa división política. claro. Bueno, mira, no, primero que tenía que definir un villano, ¿no es cierto? Sí. Y no tenía opción de hacerlo japonés porque si no, no me iban a dejar entrar en casa. Es decir, mi suegra y mi esposa descendiente de japonés y mi suegra japonesa, seguramente iba a tener problemas, iba a tener que dormir algunas noches afuera. Pero sí quería situarlo en China, porque China en sí es algo muy enigmático. Es un país que tuvo siempre vocación de tener una preponderancia mundial, y tiene con qué, tiene una historia milenaria, tiene un territorio inmenso, tiene una cantidad de gente infernal, y en los últimos años ha cobrado un protagonismo, digamos,
inusual, o por lo menos un protagonismo marcado. En la megalomanía de ese villano hay cierto gen de conquista mundial o de hacer prevalecer de alguna manera todo lo chino hacia el mundo. Pero de una manera despiadada, no de una manera que se podría decir ahora que están compitiendo, China está queriendo ganar su lugar de supremacía a través de otras armas, armas en el sentido de tecnología, de carrera espacial, digamos, de fabricación de un montón de cosas. ¿Tiene cosas en su debe? Sí, polución, cierta parte, pero básicamente ha sido un poco la locomotora, sobre todo en los 2000, en los 90 y los 2000. Pero hay cierta parte del científico que tiene esos genes de decir, quiero instaurar un nuevo orden, que tal vez, digamos, no es el primero que tiene esa idea. Ha habido muchas personas a lo largo de la historia que han tenido esas ideas. Lo que sucede es que ninguno llega al extremo de este tipo, ¿no? Que no quiero dar spoilers, no llega al extremo de lo que hizo él como para llevar a cabo su plan. Claro. Bueno, es la idea también acá, es obviamente esa licencia de jugar y hacerlo lo más despiadado posible para también contraponer un poco cómo viven las otras civilizaciones y los androides también. Y también nos pone en debate de vuelta el uso de la electricidad y demás. Pero antes de ir a eso, que también, bueno, lo lográs, ¿cómo hacer cómo hiciste vos en la práctica de la escritura para cómo ir editando porque vamos a decir, vemos que ahí está claramente 3 tramas, pero van a estar cruzándose y tienen que relacionarse. ¿Cómo fue el trabajo de edición para que la gente se enganche, que no se pierda, no caer en un manual explicando cómo es la electricidad, porque la gente también se va a aburrir, ¿no? Vos no podés caer en algo así tan ensayístico, tampoco puro. ¿Cómo fue ese trabajo, ese proceso? Bueno, primero que yo creo que digamos, un libro monotrama tiene sus cosas, pero cuando vos entremezclas tramas es mucho más interesante, es mucho más desafiante, pero está lindo. Ahí te mencionaría una cosa, y aprovecho para meter un poco el tema de la editorial, ¿no? de Tinta Libre, porque al fin y al cabo yo me dediqué a la escritura un poco tardíamente, y más allá de la cantidad infernal de libros que he leído y demás, nunca le di, más allá de alguna obra que he hecho o algún escrito que he hecho que no tenía nada que ver con ficción. La editorial es una editorial que tiene vocación por los escritores noveles, por así decirlo, y te da ciertas pautas y te da ciertas herramientas para trabajar. Una de ellas lo llama el mapa de tu novela, es decir, el inicio y el final, y vos trazás un mapa, vos te imaginás el inicio, te imaginás el final. Me pasó en las otras 2 novelas, y por supuesto en esta también, donde yo hago un inicio, me imagino un inicio y un final, y trazo una hoja de ruta en líneas generales, y la voy transitando a través de la trama. A veces cuando me voy por las ramas, porque te empezás a escribir y te mandás por algún lado y te sentís como que perdido, volvés a la hoja de ruta y vas de alguna manera retornando de vuelta a la autopista, ¿no? O aunque sea Claro. a la colectora, por así decirlo. Pero yo sé que había que entremezclarlo, porque en esta novela en particular, esta novela es autoconclusiva, pero, digamos, la editorial, o sea, hay mucha gente que la leyó y me dijo que da pie para seguirla, la verdad es esa, da pie para seguirla, pero yo tenía que hacerla autoconclusiva, entonces tuve que, de alguna manera, trabajar en las tramas para hacerla autoconclusiva y decir, bueno, terminó como terminó, me gustaría más, bueno, sí, ok, a lo mejor hay una posibilidad de seguirla porque da para seguirla, pero en ese aspecto me sirvió mucho lo que me dio la editorial, ¿no? Claro. Bueno, es como un aprendizaje continuo entonces, ahí, porque bueno, como dijiste, fue la más desafiante, con más personajes, realmente. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Los llegaste a contar? ¿Cuántos tiene? No, la verdad es que no, no conté los personajes, pero yo te diría que, digamos así, que tienen cierta relevancia y unos 10 personajes más o menos
entre 8 y Sí, 10 sí, por personajes eso que tienen. digo, y no hay que perderlos, porque si ya los pones le tenés que dar una importancia. No los puedes nombrar y después como, bueno, desaparecen y no sabemos qué pasó con su vida, ¿no? Entonces digo, hay que mantener esa acción. Digo, dentro del género de ciencia ficción, me imagino que en estos libros uno de los desafíos más grandes es eso, cruzar los personajes, que tengan sentido, que no aburra. Y después la otra cuestión también que debe ser muy difícil cuando ya se meten datos duros, ¿no? Y que no quede como algo, por decir, como un libro de manual, ¿no? Como si fuera de la carrera universitaria. Acá digamos, no está. Y después lo que me gustó, no sé si fue adrede o no, pero yo sentí como un mini tributo a Frankenstein, que me parece que es uno de los primeros libros de ciencia ficción cuando estos androides tienen vida, podemos decir, porque fue gracias al rayo, digamos. Ahí hay una ayudita y digo, me gustó ahí ese, si fue un guiño, me gustó mucho también, porque siento que Mary Shelley está muy asociado a Frankenstein, al terror, pero también a la ciencia ficción, ¿no? Es un nuevo Prometeo, ¿no? Entonces, Sí, claro, absolutamente. Yo creo que fue, Mary Shelley fue la precursora del género. Tal vez si uno se retrotrae un poquito más, pueden ser los viajes de Gulliver, como claro, algo, digamos, como algo un poquito más de ciencia ficción. Pero Mary Shelley es el científico que a través de un agente físico externo como la electricidad, vuelve a la vida una serie de cuerpos desmembrados que él los había unido. Sí, claro. no lo sé, yo lo pensé más como un hecho, digamos, fortuito, pero Sí, que de alguna manera tuvo que pasar porque tuvo que pasar. claro. Uno navega entre el azar y el determinismo, la verdad es esa, es decir, no sabes si las cosas digamos, las cosas suceden porque tienen que suceder o hay un libre albedrío. Eso es un eterno dilema en que uno navega en el Sí. medio, o sea, y me parece que no vale ser tan determinista o tan categórico. No, 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 tal cual, porque para mí un momento el autor, en este caso vos, hay un momento que vos te despegás, te desdoblás y sos otro cuando escribís, ¿no? Después viene el lector, el posible lector, y hará sus interpretaciones, pero hay un momento, yo creo que, bueno, Fabián Casas es un defensor de eso, dice que como que, o muchos escritores también, pero digo, el momento ya cuando vos se empieza a escribir realmente cuando ya te desdoblás, ¿no? Cuando hay una cuestión de que no, ya no todo te pertenece a vos, ¿no? Ahí cuando No, está ese desprendimiento, ahí se logra la conexión real, ¿no? Y después, bueno, cuando ya se vuelve uno a ser consciente, ya tal vez terminó esa jornada de trabajo o de días, digamos, de escritura. Ya habrá otro día para retomar esa escritura. Pero bueno, me dio pie igual lo de Frankenstein, y también hablando antes de lo clásico, de los 50, 60, que fue la ciencia ficción, porque nos retoma a la cuestión anglosajona con más fuerza. Te iba a preguntar, porque ya lo sé, que mucha de tu obra ha sido traducida también al inglés, ¿no? Entonces, más allá que manejes el idioma, me imagino porque también hay un mercado ahí interesante y muchos lectores, y porque también has sido premiado, y si querés contarnos un poco eso, ¿cómo es salir un poco más allá de acá de Argentina y animarte a ir a otros lugares? Esto de cómo ha sido este trabajo, contanos un poco de este premio que fue en Tennessee, ¿no? Como que uno lo Tennessee, asocia sí. mucho a la música country, pero hay algo más. Así que si querés contarnos, así ¿Cómo no? conocemos un poco más. ¿Cómo no? Bueno, mira, yo, como vos mencionaste al principio, yo provengo del mundo de negocios, o sea, la mayoría de mi vida laboral fue en el desarrollo de negocios, y más que nada asociados con las industrias de comunicaciones e informática. Entonces, lo habitual en mí es mirar, es decir, por supuesto que me dedico a la escritura porque es algo que me encanta y hay una serie de cosas que me enriquecen muchísimo, pero al momento de tratar de prosperar y de causar impacto, uno tiene que pensar, ser integral y pensar un poco en su plan de negocios, y en el público potencial. Llevado a otro terreno, un autor que solamente escribe, descansa eso en otros actores, ¿no es cierto?, del ecosistema, en editoriales, en agentes de prensa, en lo que sea. Y está bien que así lo haga, pero si uno tiene la posibilidad, como yo, de hacerlo porque me sale, igual te digo que en el mercado editorial
prosperar es casi más desafiante que cualquier proyecto que me tocó trabajar. Pero Bueno, ya estás preparado, ya ya tenés... preparado. Sí. O sea, básicamente lo que dije es, digamos, el mercado, digamos, anglosajón, sobre todo el de Estados Unidos, es un mercado bastante atractivo si uno puede entrar. El 0,1% de ese mercado es casi una tonelada de libros respecto de otros mercados. Pero ahí tenés un par de desafíos. Primero, que la manera de contar las cosas, los modismos y demás, o sea, si vos tenés un libro como cualquier novela, o la novela que yo escribí, y lo traducís literalmente, no sirve, básicamente no sirve, porque, digamos, yo lo hice para el público local, y tuve que reconvertirlo para el público estadounidense. Claro, se pierde algo en la transposición. La transposición o traducción tiene que jugar con esa cultura, porque si no, obviamente no lo va... Absolutamente. Hay algunos rasgos de humor irónico, hay algunos modismos que los pongo en castellano y que los uso acá, porque es mi estilo, pero también, digamos, tuve que de alguna manera reconvertirlo. Hoy en día hay herramientas. Yo soy fluente en inglés, no soy experto, pero soy fluente, y leí muchísima ficción, ciencia ficción también, pero muchísima ficción estadounidense, entonces me valió de eso para traducirlos. En el caso particular que vos mencionaste, la segunda novela, Journey to the Past, que es Travesía al Pasado, la presenté en un concurso de obra publicada, de obra editada en Tennessee, se llama Silver Falchion Award, para libros publicados durante el 2021, y bueno, salió entre los 10 finalistas. Claro, en la categoría justamente de fantasía y ciencia ficción. Fantasía y ciencia ficción. Y fue una sorpresa, porque en realidad, ¿viste? Sí, pero digo, eso ya es un gran logro, y me gusta que lo comentes, porque tal vez del otro lado hay personas que están escribiendo, y bueno, ya sé que cada cosa es un paso, ¿no? Ya publicar en español ya igual es un gran paso, pero también el que le interese y también tenga facilidad con algún que otro idioma, que se anime a hacer esto, ¿no? Es un camino largo, pero que se anime, y que eso, hay mucha categoría de premios en Estados Unidos. Eso también me parece muy positivo, que acá lamentablemente no tenemos la misma cultura. Obviamente sé que también no somos el mismo tamaño, ¿no? Pero hay realmente mucha variedad, ¿no? Entonces hay que aprovechar e investigar, ¿no, Esteban? Digo, vos lo has hecho y veo que está y salen algunas cosas. Sí, atacar el mercado de Estados Unidos e Inglaterra es una cuestión digamos, de tamaño de mercado, y que aunque te vaya relativamente, modestamente bien, haces una buena diferencia. Coincidentemente, este libro, El futuro de la humanidad, acabo de publicarlo en Amazon de manera independiente, en inglés, el sábado pasado. Me tardé más o menos un mes en traducirlo. Y ya está en formato ebook y en formato tapa blanda en Amazon. Por supuesto, le compré el diseño a tinta libre de la tapa y demás, me lo hicieron en inglés, la tapa, la editorial, me acompañó en eso y ya lo puse, o sea que la tapa es la misma. Pero, pero en España también hay muchos concursos. Yo creo que los concursos para mí son importantes. Trato de enfocarme siempre en lo de ciencia ficción, pero no le hago tampoco le escapo a algún concurso que diga de novelas, y que dentro de las novelas también, digamos, sea de tema libre, ¿no? Porque te obligan o te mantienen una agenda, te mantienen en el ejercicio de escribir, y bueno, algunas bases son muy interesantes como para entender, ¿viste? De hecho, mira, este es el último libro que salió tinta libre, se llama Crimen en clave caitrónica, son 6 cuentos. El editorial me pidió que lo hiciera para lectores iniciados de ciencia ficción. Entonces es un libro de cuentos, dentro de todo, de novelas más cortas, pero todas estas novelas fueron en su momento presentadas a concursos, y después las compilé y las pusimos acá con ilustración y todo. Pero los concursos son importantes. Sí, y te mantienen, como vos decís, activo, y también te hace ver qué fenómenos están pasando. Inclusive podés conocer otros escritores que después te pueden agradar también su escritura, y por qué no también comunicarte. También hoy, con las redes sociales es mucho más fácil escribirle a un autor, con, digamos, un colega después, que
puede haber algo, una movida después, Sí, digo. Que antes era casi imposible porque tenías que pasar por editores, editoriales, era muy, muy difícil acceder a hablarle a otro autor, o sea, era casi imposible. absolutamente, absolutamente. Hoy en Sí, día las herramientas que hay disponibles sin costo o a costo muy, muy accesible le permiten a un escritor recorrer toda la verticalidad de su actividad, desde editarlo, corregirlo, diseñar la tapa, o sea, le permite. Ahora, eso no obsta a que uno también conozca a los otros actores del ecosistema, como son las editoriales, como son las distribuidoras, como son los agentes literarios, como son los periodistas, porque realmente ese es el ecosistema y uno tiene que interactuar con todos, ¿no? Este, claro. pero hoy el escritor que quiere ser independiente tiene tal vez muchas más herramientas que las que tenía antes. Exactamente. No, y antes, bueno, vamos ya a ir cerrando, pero quiero pasar un video con las tapas de todos tus libros, justamente vos igual ahí mostraste el último de cuentos, porque quiero hablar también del diseño, ¿no? Porque también ha sido reconocido, justamente tu primer libro, de Marte, lo estoy diciendo bien, Marte, la madre patria, Sí, Marta, la madre. fue premiado por su diseño, así que después nos contás también eso, pero ¿Cómo no? No sé, Paula, no sé si tendrás disponible para compartirnos a todos un video de 1 minuto o menos, que justamente es un repaso de todas tus tapas. Así las vemos más tranquilas, sin tanto daño de iluminación ni nada. Hola, soy Esteban Corio y te invito a mi universo de ficción. Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo justamente todos tus libros, que justamente tienen una línea ahí en el diseño, digamos, que antes se ve ahí como los protagonistas de espaldas generalmente, ¿no? Enfrentando Sí. algo nuevo que van a tener que desafiar. El último es el más, que lo hemos hablado justamente de tu experiencia de vivir en el exterior, en Japón, o digamos el más como pop, ¿no? Digo, ese color fucsia, la ciudad nos invita justamente a lo que uno siempre asocia, ¿no? A Japón con la tecnología, un poco también a Blade Runner, ¿no? También esos edificios, los hologramas y Sí. demás. Te iba a decir, bueno, ¿cómo es este trabajo de las tapas, no? Vos estás involucrado, dejás todo que lo haga alguien de la editorial, y ahí también nos podés contar cómo llegaste a esta editorial, porque veo que hay una buena fusión entre ustedes, digamos. Bueno, primero la tapa yo la considero un elemento fundamental. De la misma manera que un producto tiene atributos, o sea, un auto tiene ciertos atributos, una heladera o un departamento, cuando vas a comprar, tiene ciertos atributos, el libro tiene ciertos atributos. Uno de los atributos es el autor. O sea, en realidad el autor tiene que hacer lo posible por ser conocido, porque en general la gente, me parece, sigue al autor y no tanto al libro. Pero así todo, la tapa es un elemento también de atracción. Y la tapa tiene que resumir un poco lo que, a lo mejor, la propuesta de lo que está adentro, páginas adentro, ¿no es cierto? Sin darle todo, pero tiene que resumirla. La primera tapa, o sea, te digo muy rápidamente, la primera tapa la hizo mi sobrino, que es artista, es diseñador argentino. Con él hicimos esa tapa, él tiene varios diseños, pero bueno, quise transmitir un poco lo que pasaba en el libro en esa tapa. Sigo con él en contacto porque acabamos de presentar para un concurso digamos, un trabajo en conjunto para un álbum infantil de fantasía y ciencia ficción. Él hizo las ilustraciones y yo el texto. La segunda etapa, la del viaje al pasado, es de un maestro de anime, un profesor de anime, de técnica anime, que está en un centro que se llama Centro Nikkei, ahí en Capital Federal, que es, digamos, de la comunidad japonesa. Él se especializa en ese tipo
Y le dije que quería probar con él este concepto del portal del viaje al tiempo, y le di las pautas de lo que yo me imaginaba como portal, lo que me imaginaba como el atuendo del viajante, y él también me dijo, ¿por qué no traemos las carabelas? Porque una de las tramas dentro del libro pasa por un encuentro que tienen en ocasión del descubrimiento de América, y ahí se arma todo un lío. Entonces, básicamente él puso las carabelas como diciendo, me voy al pasado, o sea, lo tengo ahí. Ya la tercera y cuarta etapa la hizo el departamento de diseño de la editorial, donde fue un ida y vuelta, en donde jugamos con los colores y demás. Normalmente te mandan 2 o 3 tapas y uno las va adecuando, pero para mí es un trabajo también que lleva mucha minuciosidad, y que la verdad es que yo, por ejemplo, hay un montón de concursos de tapas, sobre todo en Estados Unidos, no tanto acá, bueno, no, y en España tampoco, pero hay concursos de tapas, de covers, sobre todo de ciencia ficción, donde hay cyberpunk, donde hay todo este tipo, ¿no? de ilustraciones. Entonces, la verdad es que mirando las tapas que hay, uno tiene que por lo menos no pasar vergüenza. Entonces tiene que ser una buena tapa, sobre todo si querés ir a ese mercado. Acá todavía tengo que descubrir, ¿no? al público argentino. Todavía no sé. Sé que vos me decías que la ciencia ficción es una. Ahora yo te diría que está de moda, la rescataron un poco las superhéroes, pero bueno, sigue siendo, digamos, no diría de nicho, pero sí es de nicho, es todavía un público limitado, ¿no? Sí, bueno, ahí Marcela nos está diciendo muchas gracias, te felicita. Bueno, muchas gracias. Sí, igual, si se animan y tienen ganas, nos pueden hacer, todavía quedan 10 minutos, así que es ahora o nunca. Tienen la posibilidad, obviamente es una invitación cálida del que quiera sumarse y ser parte de esta charla con algún comentario, alguna sugerencia o pregunta, es más que abiertos a eso. Sí, yo creo. Inclusive acá tuvimos la posibilidad hace un tiempo de hablar con Laura Ponce, que es una escritora de ciencia ficción, y ella publica también, bueno, quedó más en la virtualidad, igual se publica la revista Próxima, que se dedica a la ciencia ficción, y después tenemos un exponente relativamente joven, que digo, sí, creo que recién ahora tendrá 40 y pico, 40 o menos, no, menos inclusive, que es Martín Felipe Castañed, que tiene 2 novelas dedicadas a la ciencia ficción, pero distintos, que eso también me parece interesante que nos da. Él la ciencia ficción la trabaja muy cercana, como que si no hubiera distancia, es como que ya está con nosotros la ciencia ficción. Por ejemplo, él trabaja mucho con eso de que ya hay inmortalidad porque los cuerpos quedan flotando en internet, por ejemplo, en los cuerpos del verano, la trama. Y cuando la persona tiene el poder adquisitivo, puede comprar el cuerpo y volver como a la cuestión de este lado, digamos, ¿no? Si no, quedas flotando del otro lado. Pero bueno, en cierta manera es un futuro muy próximo, porque ya estamos todos, en cierta manera, viviendo en un segundo mundo, y en cualquier momento vamos a estar todos dentro del metaverso, digamos, ¿no? Entonces, exacto, totalmente. Claro, entonces tal vez vamos a ser inmortales en cierta manera, porque tal vez en ese metaverso no haya mortalidad, entonces siempre, o si extrañamos a algún familiar fallecido, lo vamos a poder visitar en ese metaverso. Te iba a preguntar si ese tipo de cuestiones te dan curiosidad para trabajar, o estás cómodo con otras temáticas. No, absolutamente. Yo en general, digamos, los escritores tienen a mano un herramental de ciencia ficción muy amplio, y que aunque sean temas trillados, tienen una amplitud tanto de tratamiento. Yo en general hasta ahora he experimentado a lo mejor 6 elementos, que son futuros distópicos, alienígenas, robots, viajes en el tiempo, velocidad hiperlumínica y el espacio exterior, pero el metaverso es... Y hay otra cosa que también hace poco, te hago una historia muy, muy cortita, porque digamos, fue parte de una novela que presenté para un concurso también. Quiero asociar un poquito también, y de eso rescato también a Laura Ponce. No conozco mucho la obra de ella, sí la conozco a ella, pero no conozco mucho la obra de ella. Es ciencia ficción con sabor latinoamericano. Es decir, esto es un continente rico en toda la parte mística, en toda la parte de mitos.
Entonces, yo muy, pero muy subliminalmente, digamos, en la novela, digamos, Travesía al pasado, toco el tema de Puma Punku, que es algo, es un emplazamiento en Bolivia muy, muy significativo por el grado de tecnología que tiene, que no se condice con el tiempo, con la época en la que fue construido, entonces ahí hay cierto misterio. Pero haciendo un poquito de esfuerzo y tratando de tener más acá, llegó a mis manos hace poco un artículo de la Gaceta de Buenos Aires, publicada por Juan José Castel y Mariano Moreno, y en la edición, era una edición semanal, en la edición del 26 de octubre de 1816, narra un episodio que había pasado en lo que es hoy el pueblo de Rojas, se llamaba Guarda de Roxas en ese momento. Y es una crónica de un evento medio sobrenatural que pasó ahí. Ellos lo reflejan con el lenguaje de la época, pero si uno lo lee con los ojos actuales, está muy emparentado con algún fenómeno tipo ovni. Entonces, bueno, me tomé de eso y me llevé a esa época y le hice participar como protagonista digamos, a un indio ranquel, a un joven indio ranquel. Por lo tanto, tuve que estudiar un poco el lenguaje ranquel y las costumbres ranqueles para meterlo ahí. Llegó eso también de redescubrir nuestra historia, los pueblos originarios, me parece muy, muy importante, y eso es lo fantástico que te da a veces la escritura, ¿no? Ese tipo de investigaciones y de conocer cosas que si no, de alguna manera, no podemos permitirnos que queden olvidadas. No, y me abriste un mundo ahí. Podemos decir que estabas estamos al frente del primer relato de ciencia ficción, o por lo menos una crónica cercana a la ciencia ficción. Esta es la primera que se ha escrito acá en Argentina. Esa historia que vos la tomás y te inspirás para escribir después lo tuyo, que está en este último libro de cuentos. No. A ver, es una historia que ya la presenté a un concurso que está por definirse todavía, pero es una trama que está por definirse. Pero esa nota, ese artículo, yo te lo voy a mandar porque es muy interesante. Es muy interesante porque está en un español antiguo y el artículo de la Gaceta de Buenos Aires fue escrito 3 meses después de la independencia. O sea, habían pasado 3 o 4 meses de la independencia, entonces hay cierto lenguaje irónico hacia los españoles, hacia la corona española sobre todo. Hay cierta... Es muy lindo. Yo lo tomo como un elemento que me sirvió a mí, digamos, como para desarrollar esa trama que desemboca, pero digo, me dio la oportunidad de decir, bueno, voy a conjugar esto, ¿no? Y nacido en el tema de que la América Latina tiene un montón de historias muy interesantes como para echarlo en el tema de ciencia ficción. Claro, porque como dijimos, bueno, al final vemos que, por eso digo, cuántas veces se ha dicho que la ciencia ficción está de lado, pero nada que ver, y cuántos caminos podemos recorrer, porque hicimos un poco, bueno, centrado en tu obra, que justamente a nivel geopolítico está en distintos continentes, está presente también ciertas tensiones, que, bueno, se presenta como una distopía, pero yo pondría / utopía, porque es las segundas posibilidades, ¿no? Y un replanteo justamente con, bueno, frente a estas cuestiones con los virus, pero también con la crisis climática, pero bueno, dialogar de vuelta, o mirar de vuelta la tecnología, pero desde otro lado, y esa convivencia tal vez con estos seres, bueno, que no son orgánicos, pero empáticos, que, bueno, como para, tal vez nosotros no lleguemos a verlos, pero yo creo que sí en un momento van a poder pensar por ellos, o sea, crear por ellos mismos y tal vez sentir por ellos mismos. Y también nos fuimos a la cuestión clásica anglosajona, que bueno, ellos son los reyes claramente de este género, pero también vuelvo a rescatar que hay muy buenos escritores, bueno, acabamos, bueno, incluido vos, estás Esteban, Martín Felipe Castañeda, nombramos, y a Laura, que hay, digamos, bueno, creo inclusive si hay alguien del otro lado, y me lo recuerdo, porque a Pedro Mairal, yo tengo más en su literatura realista, pero él tiene una novela también que cruza una cuestión indígena con invasión ovni, me parece. Sí, bueno. Y hay otra que creo que él trabaja la sequía también, con una cuestión de desplazamientos, porque también está
el agotamiento del agua, que es gran tema también para debatir, y también porque la tensión que hay a nivel hoy por hoy con el agua es gran tópico, ¿no? También está Claudia Aguaf, también, que trabaja la cuestión ecológica desde eso, desde las pérdidas del agua y demás. Alejandro Alonso, que acaba de lanzar 1959, es una ucronía, una ucronía más relacionada con el peronismo, pero de ciencia ficción. No, la verdad es que yo tengo un déficit de autores locales de ciencia ficción que lo tengo que cubrir. Mis dos referentes locales son, digamos, para mí, Héctor Oesterhel con El Eternauta, que fue un norte para todo lo que es la parte de viajes en el tiempo y de coexistencia con aliens. O sea, para mí fue un norte, Héctor Oesterhel. Y Angélica Brodiller, que digamos que no dejó hace poco, pero que es un poco más fantasía, ¿no? Con Trafalgar, que son los viajes de Trafalgar Moreno, con Calpa Imperial, pero es un poquito más fantasía. Claro. No, pero tenés razón, esos dos, claro, El Eternauta es clásico, y también nos llevó también a imaginarnos también la ciencia ficción en lugares tan cercanos, ¿no? Ver la cancha de River Plate, pero con la nevada, la invasión. Plaza de Mayo. Claro. Hoy leí que la va a sacar Netflix, digamos. Sí. Así que es bueno que cambie de formato también, pero para mí es una obra señera, digamos, me gusta mucho que lo que hagan en otro formato. Yo lo releo de vez en cuando, la verdad es esa, ¿no? Sí, aparte de la ciencia ficción es un género muy amigable para la traducción en otros formatos, ¿no? Hay otras que cuestan más, pero la ciencia ficción es muy amigable, a la pantalla. Bueno, inclusive el futuro de la humanidad. ¿Vos cuál de todos crees que sería el más adaptable a otro formato? Este podría ser en otro formato, podría estar muy bien también. Sí, ¿O tenés alguna otra preferencia de tu colección de libros? ¿Cuál pensás pero que sería para mí, digamos, los tres, pero por ejemplo, este se podría, el Travesía al Pasado creo que se podría, porque de alguna manera los viajes en el tiempo han sido muy reflejados en el cine, y es algo que siempre subyuga y atrae, o sea, el asunto del tiempo, ¿no? Del tiempo, volver para atrás, no volver y para adelante, o sea, eso me parece que sí. El futuro... Ojalá, pero ¿cómo se llama? Sí, la verdad que uno imaginarse de que lo podría ver en otro formato sus obras, y también es otra de las cosas que como escritor uno fantasea, ¿no? Claro, pero digo, es muy amigable el género, así que bueno, quién sabe, así que bueno. Bueno, hemos llegado a la hora, realmente un placer, me encanta. Igualmente. Y realmente disfruto mucho el género, y ahora espero esta crónica de época de la Gaceta, ahora después me la compartís. Sí, te la mando para que lo leas, porque fue uno de los temas predilectos míos, y que yo tengo o sea, me dedico mucho a ello, es el tema del fenómeno aeroespacial, el fenómeno anómalo aeroespacial, es decir, antes se llamaba OVNI, ahora se llama UAP, o FAG, fenómeno aéreo no identificado, que digamos que claramente, en mi opinión, hay mucha tela para cortar ahí, hay cosas muy interesantes, y digamos, yo colaboro con un think tank de Estados Unidos, y sigo ese tema mucho, así que... Bueno, hace poco Jordan Peele, no sé si lo conoces, es un director norteamericano muy famoso, sacó Nope, que es una película lo tengo que ver. Tengo que ver. Claro, me parece tan buena que la fui a ver 2 veces al cine, no es chivo, pero realmente es muy buena película, y realmente maneja muy bien la cuestión, y justo así uno de los personajes aclaraba eso, que ya no se dice ovnis, ¿no? Que le han cambiado el nombre, justo me hiciste acordar eso porque también lo explican en la película. Bueno, vemos que por eso digo, es un género más vivo que nunca, y justamente digo, hace poco, y todavía está en cartelera, el que quiera la puede ver, y creo que es una muy buena película, que también cruza muchos géneros, cruza humor, ciencia ficción y terror al mismo tiempo, así que... Yo quiero agradecer muchísimo a la Fundación La Balandra por esta oportunidad, y te quiero agradecer especialmente a vos, Lucía, y a la señorita que estuvo al principio, no me acuerdo, que también Paula. Les quiero agradecer muchísimo a vos, Lucía, también por la moderación y por la posibilidad de
estar con gente que está interesada en esto y que nos apasiona este género, así que soy todo agradecimiento. Sí, no, nada. Y bueno, hacer rapidito antes de irnos, así, el que se quiera comunicar con vos, que conozca tus redes, si querés lo haces, y si no, igual nos pueden escribir a info@fundacionlavalandra.org.ar y vamos a facilitar todas las herramientas. También digo, si alguien quiere el título de vuelta de alguno de tus libros, se lo vamos a facilitar. Pero si vos querés rapidito tirarnos tus redes, hacelo antes del cierre. Yo tengo una, bueno, no puedo compartir ahora, pero tengo un sitio, tengo un sitio web donde concentro todo. Las reseñas de los libros, digamos, las opiniones y todas mis redes sociales están en un solo lugar y ahí uno hace clic. El video que viste, que mostraste recién, mi mail, está todo ahí. Es un sistema que se llama Linktree. Sí, pero ¿te acordás? Está dentro de tu Instagram, entonces ¿estará o...? No, porque no se lleva muy bien con, o sea, Linktree no se lleva muy bien con Facebook y con Instagram. Muchas veces cuando lo pongo lo tengo que poner separado porque si no me lo bloquea. Es como que... Claro. O sea, pero a ver, ya te digo. Bueno, mientras tanto, si querés lo vas buscando, igual todos los libros están publicados por Tinta Libre, que es una editorial, como ya sabemos, cordobesa. Los dos primeros no, los dos primeros son independientes. Tinta Libre tiene El Futuro y el último, El Crimen en Clave Electrónica. Ok. Simplemente, bueno, igual también para que vean una vía tuya de comunicación, que igual puede ser esta editorial cordobesa, y si no, sí. Bueno, ahora nos pasas tu página web, y si no, vuelvo a decir, nos escriben a nuestro mail de info, y obviamente les facilitamos toda la cuestión para que se puedan comunicar. Me esperás un segundito, te pongo acá espera. Más que nada para el que se haya enganchado y quiere seguir alguna de las lecturas, sí. lo puede hacer. Bueno, a mí me atrapó el de cuentos. Ahí está. Ahí se está viendo, ¿no? Bueno. Sí. Ese es mi sitio donde, bueno, https o www.linktree, CorioES, ahí está todo. Tengo todo mi, por así decirlo, todo lo, Sí, ahí está todo. Ahí tengo todo está todo tu lado de narrativa, digamos, toda la literatura. Narrativa, todas las reseñas, todo eso, acá están las redes sociales, el mail y todo. Sí, bueno, se nota que sos un hombre también de negocios porque sos práctico y no te enrollás con varias redes a todo el tiempo. Muy bien, eso es practicidad y está muy bien utilizado. Así que bueno, ha sido un gusto y muchas gracias al público por sumarse y bueno, a Paula por estar en los controles. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao.